Es muy bonito, ya verás.
Buenas noches. Saludos a los de casa. Llegó el día, ¿vale? Un año más con vuestra edición. Empezamos con la marcha florentina y vamos a continuar ahora con una obertura dedicada a nuestro rey. Se llama Obertura al Rey Felipe VI, compuesta por Óscar Navarro, compositor murciano. Casualmente estuve en un cursillo yo en Pontevedra hace años. Y bueno, va a ser un poco la obra así más gorda y más seria del concierto. Luego ya me conocéis.
estamos todos ya. Bueno, este año he de explicar que los conciertos fueron demasiado pronto en el calendario y le coincidió con los exámenes. El esfuerzo que han hecho ha sido brutal y la motivación que creo que con la que vienen vais a flipar. Por todos es conocida mi obsesión con hacer magia en los conciertos de música. Luego la gente del lugar siempre me dice, si haces magia en cada concierto. No, no, yo digo magia de verdad, o sea, de hacer desaparecer a María o así.
soy malo para esto. Pero bueno, aquí paro.
Muy bien, temazo. Continuamos ahora con otro que está de estrena también. De hecho, lo cambiamos por otro que vamos a hacer. Es la música de la película Gladiator y espero que la disfruten.
buenas tardes, Marín del Alma. Vamos con un tema que hicieron un arreglo para banda de un tema de los Billos Caracas Boys que se llama Los Cadetes. Es muy divertido, podéis bailar en la silla, pero suave, ¿eh? Que no tienen seguro, no nos llegó a tanto. Y nada, que lo paséis bien, que disfrutéis. Yo soy vecina de aquí, Mar García. Gracias. Tengo que ir a clase. Vamos con Los Cadetes. Eire, sube. Venga, pasa. Pasa. Bueno, en este tema es primicia mundial, yo creo. Lo hemos arreglado ahí para la banda. Espero que os guste, os va a encantar. Vamos a hacer como una especie de diálogo entre ella, ellos y molado entre nosotros. En casa vais a flipar. Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. La. Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. Facilísimo. Vamos a ver a los cadetes que hoy están de... Maestro Evo, ¿eh?
Cantinflas o a Tintán? Muchas gracias. Qué gusto. ¿Y ahora quién me peina? ¿Esto va así? Ahí, ahí. Gracias, mi comandante. Qué lujo. ¿Ahí sí? Ah, sí. Ahora nos vamos a Eurovisión. ¿Del año qué? Uy, 68. Yo no había nacido. No, en serio. Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción que cantan cuando naces y también en el adiós. Marín, que tiemble. Yo canto a mi madre que dio vida a mi ser y vaya a ser. Le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto al día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción. Este año tenemos que despedir esto como Dios manda, ¿verdad, doña María? Me retiro a mis aposentos, señor comandante. No tengo escaleta. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta la sabemos.
claro, como no las cantemos aquí, me voy a enfadar muchísimo.
Bueno, vamos a continuar con un villancico del norte. Muy del norte. De Escocia para arriba. Irlanda para arriba. Vamos a hacer algo nuevo, algo raro, espero que bonito. Echamos una mano, ¿vale? Echamos una mano. Que los pobres están de exámenes hasta la coronilla, ¿vale? Pues echamos una mano, ¿eh?
voy a contar el secreto de motivar a esta gente a las 7 y 10 de la mañana, ¿vale? El secreto es venir con buen humor por la mañana. Un niño malo, malísimo, avaricioso, egoísta, que empieza a hacer la carta de los Reyes Magos. Dice, queridos Reyes Magos, quiero la PlayStation 8, 2 bicicletas, todo lo que él le vaya a traer a mi primo me lo trae a mí también, y que él no le traiga nada, y se gira así y ve el Belén montado con el nacimiento del niño Jesús, y ve al niño ahí entre pajas en el pesebre, y nota algo en el pecho, y coge la carta y dice, queridos Reyes Magos, tengo al niño Jesús en mi poder. Como no me traiga y todo el
Vamos con otro mítico de Navidad. Vamos con el Soy Español.
todos, muchas gracias un año más por estar aquí. Yo no quiero que se me olviden varias cosas, porque después de esta canción y después de verlos a ellos con el entusiasmo y con el ánimo con el que nos deleitaron, sobre todo para todos los vecinos de Marín, se merecen un fuertísimo aplauso. Saludar al comandante director que me acompaña y a todos los que están con él en la Escuela Naval, que han venido una vez más para que disfrutemos, yo creo que de un concierto único, irrepetible. En ningún otro sitio pueden acudir y asistir a un concierto como el que estamos asistiendo hoy aquí en Marín, y lo hacen a través de esta maravillosa banda de música. Creo que es la mejor banda de música militar que tenemos, y la tenemos en Marín. La oportunidad de hacerlo desde aquí. Yo quisiera también a estos aspirantes de primer año, son alumnos de primer año, es la primera vez que actúan, son los encargados de hacer este concierto de Navidad. Yo los saludé cuando llegaron a Marín a finales del mes de agosto, acababan de acceder a través de una nota altísima, que es la que se exige para poder acceder en la Escuela Naval. Están estudiando muchísimo, nos han dedicado lo mejor que tienen, que es su tiempo, están en plenos exámenes, han ensayado a las 7 de la mañana para que podamos hoy disfrutar de esta maravilla de concierto. Quiero que os vayáis de Marín ahora en las vacaciones de Navidad a todas las comunidades autónomas de las que sois y de las que procedéis, para que estéis con vuestras familias, pero sobre todo para que tengáis unas felices Navidades y que volváis a Marín con esas pilas repuestas para seguir afrontando el curso que tenéis, que estoy convencida que si lo hacéis con ese entusiasmo con el que ensayabais a las 7 de la mañana va a salir perfecto. Pero luego este año yo no me quiero olvidar de dos cosas. Primero, que yo agradezco muchísimo la presencia de todos, sé que muchos estáis incómodos de pie y yo espero que esto se pueda remediar el año que viene, pero tenemos que darle la despedida a este multiusos que nos ha albergado tantos y tantos años con ese cariño, con este calor y con este entusiasmo con el que lo estamos haciendo hoy aquí. Yo espero que el año que viene el concierto de Navidad se pueda hacer en el auditorio y podamos estrenarlo conjuntamente con ellos y estar mucho más cómodos de lo que estamos aquí. Espero que así sea, tengo la esperanza y la ilusión de que pueda ser. Pero luego también me envuelve una emoción importante y ahora le daré la palabra a Pedro Cardona Suárez, que es el comandante director de la Escuela Naval, que me ha acompañado, lleva 3 años, casi hará 4, en el mes de julio del próximo año, y le toca pues dar el relevo a ese mando y por lo tanto se irá el próximo mes de julio. Yo estoy aquí un poco en tensión con él porque nos embarga esa emoción, sobre todo de que ha colaborado siempre con Marín, que ha disfrutado además de un año más de estancia en la Escuela Naval. Yo quiero también un aplauso para su mujer Marta y para su familia, que nos han acompañado estos años en Marín, asistiendo nuestra universidad, nuestro centro universitario. Ellos son solo los de primero, quedan 4 cursos más, o sea que imagínate lo que es dirigir a los 5 cursos de la Escuela Naval. Pero yo te quiero agradecer en este momento y en nombre de todos los vecinos de Marín tu colaboración, tu excepcional trato siempre, tu colaboración con el Ayuntamiento en todo aquello que se pidió. La Escuela Naval forma parte intrínseca de Marín, cada vez tenemos una universidad más excelente. Además, este año somos noticia por lo que todos sabemos y creo que estamos a la altura de las circunstancias. Yo, en nombre del Ayuntamiento de Marín, estoy encantada de que el Pleno de la Corporación haya nombrado hija adoptiva a la princesa de Asturias y que será entregado en un futuro acto público en un homenaje con ese cariño y ese respeto a su persona y a que esté este año cursando el tercer curso en la Escuela Naval. Yo, en nombre de todos, quiero... Esto no lo sabe. Quiero hacerte entregas un pequeño obsequio, luego lo abres por si nos ponemos aquí nerviosos. Es una Virgen del Carmen, es la patrona de la Armada y de los hombres y mujeres del mar, que Marín tiene tanta vinculación con ellos, para que te acuerdes
que todos los días 16 de julio aquí hay un trocito de tu trabajo, de tu cariño y de tu esfuerzo, y que Marín te recordará siempre. Muchas gracias. Te doy la palabra sin antes desearos a todos que tengamos unas felices fiestas, una feliz Navidad. Repartir y tener salud es lo más importante, pero sobre todo que tengamos un próspero año 2025 para todos. Nada más y muchas gracias. Y os dejo con el comandante director de la escuela. Bueno, muy buenas noches a todos. Permitidme que en primer lugar me una a la bienvenida que os acaba de dar la alcaldesa y que un año más os agradezca el que este multiusos esté hasta la bandera, la orquesta de la bandera. Yo creo que este ya es uno de esos actos como es el sorteo de Navidad o como es el encendido de luces de la alcaldesa, que ya todos nos pone un poco de verdad en esa mentalidad de que por fin estamos en Navidad, ¿no? Este es un acto que yo creo que ya es muy especial en ese sentido. Bueno, yo os agradezco mucho el regalo, os agradezco mucho el cariño, os agradezco mucho estos años aquí, estos 4 años casi que llevamos ya Marta y yo aquí, pero no vamos a hablar de mí, que yo no soy aquí, lo importante son estos monstruos que están aquí detrás. Yo os voy a hablar de 3 cosas que creo que son importantes. La primera de ellas es cumplir con una directriz, me vas a permitir, alcaldesa, con una directriz que nos ha dado Su Majestad el Rey, que es que en todos los actos públicos que tengamos apoyemos, nos acordemos, aunque sea desde la distancia, de esa gente que va a pasar una Navidad un poquito más complicada que la nuestra en el levante de España. Así que desde aquí... para ellos, que seguro que les llega, como le llegó bueno, el lío de cosas que preparó la alcaldesa con su gente, con ayuda de todos vosotros. Así que bueno, para allá va nuestro cariño. La segunda cosa importante que quiero mencionar es, efectivamente, hemos tenido el privilegio de contar este año entre nosotros con la princesa de Asturias. Era una marinense de residencia desde el 29 de agosto que llegó. Será una marinense legalmente de verdad, digamos, como hija adoptiva cuando recoja el nombramiento en unos meses, pero desde que llegó es una marinense de corazón, de verdad que os lo digo. El primer día que llegó a la escuela, salió a la mar y había que ver la cara cuando descubrió la maravilla de ría que tenéis ahí afuera. Hace unos días hicimos un ejercicio arriba en las montañas. Había que ver la cara cuando vio la maravilla de vistas que tenéis desde arriba, desde la parte pues, de Cotorredondo, desde la parte de Castiñeiras. Y hay que ver la cara cuando sale, ya la habéis visto todos, tomando pues, un café en la Farola, comiendo, cenando en la taberna de Puerto, de copas también en el MASC, me temo, en algún otro sitio. Ya habéis visto que es una persona que de verdad, yo creo que ha percibido muy mucho que este es un sitio especial y que tiene gente muy, muy especial. ¿No? Que muchas gracias por haberla acogido de esta manera. Aquí se coordina muy bien. ¿Habéis visto cómo Lo que no entiendo entonces es la instrucción militar en las planadas, señores. ¿Por qué no sale igual de bien esos movimientos coordinados? Efectivamente, el concierto les ha acogido este año en una época tremendamente mala. Están hasta arriba de exámenes. Y decía Juan Luis que se animaban con los chistes que contaba Pep. Bueno, más que con los chistes, se animan porque son conscientes de que su trabajo, para lo que están, para lo que se preparan, es para serviros. Nosotros que vestimos el uniforme de botón de ancla estamos para serviros, trabajamos para vosotros. Y si parte de ese trabajo es alegrar las Navidades, pues por supuesto que estos chicos
hacen lo que haga falta, se levantan temprano, ensayan, recitan o lo que se les ponga por delante, con tal de que de verdad empecéis a sentir que hoy empieza la Navidad para todos. Lo que os pido también un fuerte aplauso a las partes nuestras. Ya acabo. Efectivamente, el año que viene estaremos viendo, Marta y yo, me temo, este concierto por internet, con la lagrimita, seguro, viendo ese pedazo de auditorio nuevo que vais a estrenar. Pero lo que vamos a ver de verdad es, os recuerdo que hay un compromiso de la alcaldesa y de Lluvero de cantar Maril del Alma a capela el año que viene en un dueto especial. Muchísimas gracias a todos y feliz Navidad, de verdad. Gracias. Pues ahora vamos con nuestro guiño de cariño hacia nuestro jefe. Va con play, no la cirila. Va con play ahora, así. Te he mareado toda la noche, lo siento. Para año te mareo más.
A ver si vivimos un poco de show ahora. Creo que tenemos show. Quien tenga que marchar, que marche, ¿eh? Pero que sepáis que viene lo mejor ahora. Tengo
Pues con esta sí que ya vamos a acabar el concierto, ¿vale? Tener cuidado al salir, no os piséis unos por otros. Abrigaros, que fuera fresquito. A ver, yo, si esto no me cansa, yo puedo palear aquí, pasear por aquí toda la noche, pero nada. Palear. Si nos portamos bien. ¿Tú sabes lo que es palear, hijo? ¿Palear? Palear, ni idea. Palear. Hay que palear. Oye, qué director más majo, ¿no? Es majo y un pouco atrevido, Porque chamar a unha da Moreira para facer cantar en italiano, cuidado. Hai que botarlle valor, Bueno, lo que salga, venga, va. Barea, palea. Gracias, gracias. De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo. Canto a tu ritmo en pleno mes de enero. Es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. Si estamos juntos, será porque te amo. Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, todo es distinto, será porque te amo. Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos, si estalla el mundo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si eres mi amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo.
Carmen, 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 el que mora, Carmen, 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 sube. Carmen, sube. Carmen, sube. Venga. Vamos a hacer un tema de la promoción, se ve. Tienen ahí... Eso. Estamos gente. Entonces, vamos a hacer el tema de Tenía tanto que darte, que es su medio lema, ¿no? Junto con sus padrinos de cuarto, ¿puede ser? Subid. Sube. Si alguien más quiere subir, sube. Ya que nos vais, subid. Bueno, mientras sube gente, agradecer a la gente que me viene un poco de favor de fuera, ¿vale? Frediño, hijo de delante, Manolo, Alfredo, hijo de Alfredo, Pablo, hijo de Tino, Eva, de momento no le dirá, Ángel, Andrés, Flori. Muchas gracias, tíos. Laura ya lo dijo también. Sí, ahora. Sí. Mar, te vamos a dar un detalle. Mar. Come on, baby. Mar, come on, baby. Vamos a darle a Mar un aplauso por esta colaboración.